A ver, a ver. Bien, ahora, a ver, denme un momento. Ya, ahora sí. Bien, vamos a empezar lo que es la unidad 3 del libro de Química 1. En esta parte más que todo es la tabla periódica actual. Vamos a ver las características y cada uno de los grupos y familias. Vamos a empezar también primero un poco de historia, de cómo es que se llegó a formar lo que es la tabla periódica. Bien, como primer punto, antecedentes de la tabla periódica. 3.1, a ver, quiero ver. Ya, ahora sí. Bien. Anteriormente, para poder estudiar química, no se conocía mayormente, eh, bueno, no se conocía todos los elementos. Entonces, lo nombraban en función a lo que más o menos ellos veían, digamos. También, para poder estudiarlo era un poco complicado debido a que no había, en ese tiempo no se tenía una secuencia de más o menos eh, cómo estaba, cuáles eran las características, digamos, de algunos elementos. Bien, entonces por ello vieron todos los que estudiaban química y veían esa parte de la química, vieron necesario estructurarlo y de esta forma poder estudiarlo o manejarlo con mucha más facilidad. Y dieron necesario pues ordenar todos los elementos químicos eh, que habían en el planeta Tierra. Bien, alrededor de 88 elementos son naturales y después ya eh, fueron formados. Bien, ¿qué nos dice el texto? Dice, la necesidad de los químicos de representar los elementos, perdón, la necesidad de los químicos de representar los elementos químicos de manera simbólica, así como de ordenarlos y agruparlos sistemáticamente para facilitar su estudio y comprensión del comportamiento químico. Los compuestos que forman, luego proporcionar una descripción cronológica de la contribución más importante al desarrollo de la tabla periódica. ¿Vieron? A ver, siguiente diapositiva. Vamos a ver. Bien, uno de los personajes que empezó a intentar, desde los conocimientos que se tenía en ese tiempo y las herramientas que se contaba, fue Jeremías Benjamín Richter, de 1762 a 1807. ¿Qué nos dice? Es un matemático y químico alemán que hace un primer ensayo de un sistema periódico de los elementos, al encontrar relación entre los pesos de combinación de algunos elementos, pesos atómicos. Siguiente. Después está Juan Jacobo Berzelius, del año 1779 a 1848. Juan Jacobo Berzelius es un químico sueco que propuso el sistema moderno de los símbolos químicos, pues antes se los manejaba de esta forma, así, unos símbolos, y él propuso, bueno, que estaño, por ejemplo, se lo simbolice como SN, como actualmente lo conocemos. Bien, de esta forma podía facilitarse el estudio y todos, todas las personas o todos los que querían estudiar o estudiaban química, entonces si querían representar a Mercurio, lo hacían por la letra, su inicial,
por ejemplo, en este caso de mercurio, H, ¿no ve? Bueno, estamos hablando de que pues era otro país, por ejemplo, este sueco. Este químico era un sueco, entonces en función eh, a su forma de escribir o a su idioma, entonces se realizó estos símbolos químicos. Bien, si en caso hubiese otro elemento que empezara con la misma letra, se le adicionaba otra letra, donde esa segunda letra era minúscula. Bien, publicó una tabla, bueno, Juan Jacobo Berzelius también publicó una tabla periódica de pesos atómicos de los elementos. Después llegó Johann Wolfgang Dobereiner. Bien, ¿quién era esto? ¿Quién era este personaje? Allá por el 1829, observó que miembros de tres elementos presentaban cierta semejanza en sus propiedades al agruparlos. Ya. Los llamó tríada. También observó que el peso atómico del elemento central era el promedio del peso atómico central. Por ejemplo, de estos dos. Por ejemplo, aquí tenemos calcio y bario. Si nosotros sacamos su masa atómica y lo sumamos, sacamos el promedio, es decir, lo dividimos entre dos, nos va a dar alrededor de 87,6, que es más o menos la masa atómica de estroncio. Entonces, bueno, eh, Johann, Johann vio que pues había este parecido en algunos de los elementos. Bueno, digo en algunos porque no se cumplía en todos los elementos que, bueno, en ese tiempo se conocían. Es por eso que no se lo tomó en cuenta para poder realizar la tabla periódica. Aunque si nosotros revisamos en la tabla periódica actual, sí hay esa comparación. A ver, tengo mi tabla periódica. Por ejemplo, los ejemplos que están acá están en ese orden. Calcio, estroncio y bario. A la misma vez también cloro, bromo y yodo. Si nosotros vemos en la tabla periódica en este momento, están en ese orden, ¿vieron? Cloro, bromo y yodo. También el de calcio, estroncio y bario. ¿Ya? Entonces sí, pero no se cumplía en todos los elementos que se conocían. Vamos, 7. Después llega John Alexander Newlands. Ya, este señor era una persona que le gustaba mucho el piano. Y es por ello que realizó una estructura de ordenamiento de los elementos que los llamó las octavas. A ver, ¿qué dice el texto? Dice que es un químico inglés. Presentó un estudio en el que se señalaba que después de 7 elementos se presentaba otro con propiedades parecidas al primero, por los cuales los llamó a esta agrupación ley de las octavas. Lo mismo. Este sí, la ordenación que hace New Orleans es en función al peso atómico. A ver. Y también sí se puede apreciar en la tabla periódica que está en ese orden. No en todos, pero sí. Podemos, en algunos periodos sí se puede apreciar eh, ese orden. Bien, lo mismo, no cumplía con todos los elementos, así que no se pudo ordenar en función a lo que proponía Newlands allá por el año 1866. Ya, vamos. Después está
Mayer, allá por el año 1830 a 1895. Es un químico alemán que en 1870 publicó su obra La naturaleza de los elementos químicos como una función de los pesos atómicos. Bueno, Mayer ordenó la tabla periódica en función a su peso atómico. Bien, bueno, sí estaba más cerca, pero Bueno, sí. ¿sí, Licen? Yo sé que el 7 va a llegar mi mamá ya. ¿Ah? Porque mis perros saben que ¿Dónde vas a ir? yo campo de mi mamá. Licen, ¿Y cuándo soltura, vas a ir? choque, ¿Y a Licen, qué hora vas a soltura, volver? ¿Esa cosa de la luz corta tienes un libro? Gumercindo, por favor, Licen, su audio. estamos escuchando su conversación. Ya sabemos que va a ser en la tarde. ¿Ya? Tengamos cuidado de los micrófonos, de los videos, tratemos de tenerlo siempre en silencio, al menos que queramos hacer una pregunta, ¿no? Porque si no nos vamos a enterar de todo, hay veces estamos enterándonos de cosas que no deberíamos enterarnos y pues esto está quedando grabado, entonces tengamos cuidado, ¿ya? Bien, continuemos. Ya es un químico alemán que presentó su obra que se llama La naturaleza de los elementos químicos como una función de los pesos atómicos. Perfecto, continuemos. Dmitri, ¿quién era? Químico ruso, construyó una tabla más completa con 60 elementos, hasta esa época conocida. Eh, que además de colocarlos en columnas, eh, conforme a su peso atómico, ya. Bueno, Dimitri fue un químico que ordenó la tabla periódica, pero esta vez en función al peso atómico. Ya estuvo mucho, mucho más cerca. En realidad fue con el que se inició, digamos, eh, el tener un cuerpo mucho más claro de la tabla periódica. Pero este químico se la jugó, yo digo, ¿por qué? Porque pues dejó en espacios vacíos la tabla periódica. Él dijo en su momento de que podría encontrar o podrían otros científicos encontrar elementos donde podrían llenar ese espacio vacío que él dejaba. Bueno, en su momento fue un caos, pero eh, ahora vemos que sí tenía razón. Vamos, ¿de qué año? Allá en el 1834 a 1907. Denme un momento, ahora sí. Ya. Después, Henry Moseley, allá por el año 1888 a 1915. Es un físico inglés quien en 1913 resuelve el problema de Mendeleev, ordenó los elementos en la tabla, pero ahora por el número atómico. Mostró que las propiedades de los elementos se repetían periódicamente y eh, en intervalos regulares. Perfecto. Bueno, hasta ahí creo que hemos terminado. Ah, no, aquí nos falta. Este es el último. Helmholtz, en 1951, recibió el premio Nobel de Química en 1951 por el descubrimiento de los elementos transuránicos, ¿bien? Que inicialmente se encontraba en el cuerpo de la tabla periódica y pues bueno, él lo bajó en la parte de abajo de la tabla periódica, junto con torinio y protanio y uranio.
Uranio se encuentra, sí, abajo. Bien, ronda de preguntas. ¿Qué científico propuso el sistema moderno de los símbolos químicos? Inciso A, Johann Wolfgang Dobereiner. Inciso B, Henry Moseley. Inciso C, Juan Jacobo Berzelius. Inciso D, Julio Meyer. Inciso D. Inciso C. Inciso A. Inciso C, Juan Jacobo Berzelius. Dice Juan Jacobo Berzelius, allá por el año 1779 a 1848, químico sueco, y que propuso el sistema moderno de los símbolos químicos, además de publicar una tabla de pesos atómicos de los elementos. Siguiente pregunta. ¿Qué observó Johann Wolfgang Dobereiner en acerca de los elementos? ¿Qué observó? Inciso A, que los elementos podrían agruparse en triadas con propiedades semejantes. Inciso B, que las propiedades de los elementos se repetían cada 8 elementos. Inciso C, que las propiedades de los elementos eran funciones periódicas de su peso atómico. Inciso D, que los elementos podrían ser ordenados por números atómicos. Inciso A. Inciso A. Perfecto. ¿Qué Inciso A. nos dice? Muy bien. Inciso dice que los elementos podrían agruparse en triadas con propiedades semejantes. Johann Wolfgang Dobereiner en 1829 observó que miembros de 3 elementos presentaban cierta semejanza en sus propiedades. A estos los agrupó y los llamó tríadas. Bien. ¿Qué denominó John Alexander Newlands a su agrupación de los elementos? Inciso A, tríadas. Inciso B, ley de las octavas. Inciso C, tabla periódica. Inciso Inciso D. D, serie de Newlands. Inciso B. Inciso B. Ley de las octavas. Bien, ¿qué dice? John Alexander Newland, químico inglés, en 1866 presentó un estudio en el que señala que después de 7 elementos se presenta otro con propiedades parecidas al primero, por lo cual los llamó a esta agrupación ley de las octavas. Siguiente pregunta. ¿Qué elemento colocó el CeBor fuera del cuerpo principal de la tabla periódica? ¿Qué elementos? Inciso A, estaño, mercurio y plata. Inciso B, torio, protanio y uranio. Inciso C, Inciso D. calcio, estroncio y bario. Inciso D, oro, plomo y bromo. Inciso B. Bien. Perfecto. Dice, científico estadounidense colocó fuera de la tabla a los elementos de torio, protanio y uranio, elementos muy pesados que originalmente ocupaban un lugar en el cuerpo principal junto al actinio. Creo que ya. Estructura de la tabla periódica.
Ahora vamos a ver más que todo lo que es la familia o los grupos de la tabla periódica. Dice, la tabla periódica es aquella en la que se encuentran agrupados los elementos que tienen propiedades químicas y físicas semejantes. Bien, tenemos nuestra tabla periódica que está compuesta por periodo. ¿Dónde está? Acá. Por periodo, ¿cuáles son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Esos son los que van en forma horizontal. ¿Ya? Los periodos. Así también los que están abajo del cuerpo de la tabla periódica. 6, 7. ¿Bien? Esto en función a los periodos van creciendo en cuanto al número de electrones, más no así los orbitales. Siempre todos van a mantener hasta 4 orbitales, ¿no ves? Después están los grupos, ya, que van de forma vertical y en función a lo que vayan bajando, van subiendo su número de orbitales. Actualmente se los nombra a los grupos como 1, 2, 3, 4, 5, o sea, de esta forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, hasta llegar a 18. ¿Ya? La forma anterior de nombrar a la tabla periódica era con números romanos y letras. 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, de esa forma. Bien, perfecto. Continuemos. Dice, los cuadros que integran la tabla periódica contienen información que describe a cada uno de los elementos químicos conocidos hasta ahora. Por ejemplo, tenemos en el caso de, a ver, en el caso de aluminio, tenemos el número atómico, ya, que se representa con una Z, ¿no ves? 13. Así también tenemos el símbolo del aluminio, AL. La primera letra se escribe siempre en mayúscula, seguida de una minúscula. Después tenemos su masa atómica. ¿Ya? Y en algunas tablas periódicas está la configuración electrónica, pero en forma simplificada. ¿Dónde está? Mi internet está muy lento. Ahora sí. Continuemos. Siguiente diapositiva. Periodo. ¿Qué nos dice? Conjunto de elementos clasificados por orden creciente de números atómicos. ¿No ves? Por ejemplo, en esta fila de aquí, que nos remarca su número atómico, es 19, 20, el siguiente, 21 y así sucesivamente. Bien. Al aumentar su número atómico, quiere decir que está aumentando también su número de electrones. Bien. Eso. A ver, dame un momento. Ya, en esa parte no aumenta lo que es el número de orbitales. O sea, todos van a estar en va a ser el último, va a ser el cuarto, cuarto. Hasta ahí nomás van a llegar todos. Bien,
Siguiente diapositiva. Grupo. Conjunto de elementos que tienen configuración electrónica semejante. Por ejemplo, en este grupo que marca acá, su configuración electrónica, la última, son iguales. Por ejemplo, todos terminan en S2. S2, S2, S2. O sea, su última capa de valencia van a tener 2 electrones. Va a aumentar. Aquí va a ser 1. ¿Cuánto tiene? 2 de litio en su última capa de valencia. Perdón, me estoy equivocando. De hidrógeno es 1. De litio también en su última capa de valencia va a tener 1. De sodio, lo mismo. En su última capa de valencia va a tener un electrón. Entonces, por eso se caracterizan los grupos. Bien, continuemos. Bien, ahora vamos a ver las clasificaciones. Aquí es larguito. Esto es largo. Dice, clasificación de los elementos en la tabla periódica. ¿Ya? Los elementos representan o grupo A, incluye los metales alcalinos tercios, y los metales ubicados en el grupo 3 o 13, 4A o 14 y 5A, que es 15. Bien, esos son los metales. Después, los metales de transición o grupo B, son los que se encuentran en el medio de la tabla periódica. Metales de transición, son metales de transición interna, serie del lantano o tierras bajas y serie del actinio. O sea, los que están abajo, ¿no ve? El cuerpo de la tabla periódica. Dice, elementos transuránicos. Continuación de la serie de los actinios. Bien, distribución de los elementos en la tabla periódica. Vamos a ver primero sus propiedades. Propiedades de los metales, propiedades físicas de los metales. ¿Cuáles son? Presenta brillo metálico. Aspecto, el color del metal depende de la luz que refleja. Por ejemplo, el cobre refleja un color rojo y el oro un color amarillo. Presenta valores de densidad elevado. Tiene punto de fusión alto. Son buenos conductores de calor y la electricidad. Son dúctiles, es decir, que pueden formarse aleaciones. Algunos presentan tenacidad, es decir, resistencia a romperse o modificarse. Propiedades químicas. Dice, forman aleaciones. Por ejemplo, el bronce se combina con el oxígeno, formando óxidos metálicos. Y a su vez, al combinarse con el agua, producen hidróxidos. ¿No? Se pueden combinar con no metales formando sales, por ejemplo, el cloruro de sodio o sal común. Cuando se combinan con un no metal, donan electrones, se oxidan, convirtiéndose en iones positivos, es decir, cationes. Su número de oxidación son positivas. ¿Ya? Al donar electrones se convierten en cationes, por ende son positivos. Vamos, ¿cuáles más propiedades físicas de los no metales? Su aspecto es opaco, son sólidos, líquidos o gaseosos. Sus valores de densidad son bajos, presentan punto de fusión bajo, son malos conductores del calor y la electricidad, son quebradizos, no son dúctiles, maleables ni
tenaces. Propiedades químicas. Forman enlaces entre sí, produciendo sustancias como el dióxido de azufre. Se combina con el oxígeno, forman óxidos, ácidos, que al reaccionar con el agua se genera oxoácido. Se pueden combinar con metales formando sales, por ejemplo, el sulfato de calcio. Al combinarse con los metales ganan electrones, es decir, se reducen formando iones negativos, o sea, aniones, se convierten en aniones. Poseen alto potencial de ionización. Ya. Ahora vamos a ver los metaloides o semimetales. Ya, son elementos que presentan propiedades tanto metálicas como no metálicas. Teníamos este problema, ¿no? A un principio en el anterior taller. Ya. En estado de puro son duros y quebradizos, presentan brillo y son semimetálicos y son semiconductores de calor y electricidad. Por ejemplo, el silicio es utilizado en la fabricación de circuitos y el boro se utiliza en soluciones para el lavado de los ojos o para la limpieza de los lentes de contacto. Ya. Metales de transición son los que se encuentran en medio del cuerpo de la tabla periódica. Dice, son elementos que son elementos que se hallan en la familia B, y como ya observamos, la numeración de los grupos que lo integran no siguen una secuencia en la tabla periódica del grupo 3B al 8B. Y luego 1B y 2B. Es en esta parte de acá. Aquí. Aquí sería 1B, 3B, 1, 2, 3B. Ya, y aquí también cambia. Vamos, continuamos. Después están los metales de transición interna. Ya, son los que se encuentran debajo del cuerpo de la tabla periódica. Dice, comprende la serie del lantano y del actinio, que se colocan en la parte inferior del cuerpo principal de la tabla periódica por conveniencia en su manejo. Ya, después están los metales transuránicos. Dice, se sintetizaron después de la Segunda Guerra Mundial. Su número atómico son mayores al del uranio. El número atómico del uranio es 92, elemento con un número atómico más alto que se encuentra en la tabla periódica. Ya. Descripciones de los grupos de la tabla periódica. Vamos a revisar cada uno de los grupos. Denme un momento, por favor. Bien. Bien. Grupo 1A. Grupo 1A o familia de los metales alcalinos. Dice, son metales excepto el hidrógeno. El hidrógeno es un no metal. Bien. ¿Cuáles son sus características? Consistencia suave, brillante, muy reactivo químicamente. Su reacción con el agua es muy violenta.
Después está el grupo 1B. 1B dice, son semejantes a los metales alcalinos en cuanto a que existen en muchos de sus compuestos como iones de carga positiva. Grupo 2A o familia de los de los metales alcalinos térreos, ¿ya? Se les llama alcalinos porque al reaccionar forman hidróxido o álcalis y térreos por su aspecto de tierra. Grupo 2B, elementos menos reactivos que el grupo 2A, pero más que los elementos vecinos del grupo 1B. Pertenecen a este grupo el zinc, cadmio y mercurio. La carga característica de su ion es 2 positivo. Familia 3A, familia del boro, aluminio. Bien, los elementos de este grupo son metales muy activos, con excepción del boro, es un no metal, forma iones con carga +3. Grupo 3B. El escandio SC encabeza en el grupo. Son menos reactivos que del grupo 3A. La familia de 4A o familia del carbono. Dice, cada uno de estos elementos forman compuestos en los cuales sus átomos tienen 4 enlaces con otros átomos. El plomo y el estaño, con excepción, también forman iones de carga +2. Son metales esos dos últimos. Grupo 4B. 4B, ya. Los elementos de este grupo también forman enlaces trivalentes como los elementos del grupo 4A. El cinconio es utilizado en la fabricación de ladrillo, refractario, vidrio y pintura. Grupo 5A o familia del nitrógeno. El nitrógeno se distingue por el grupo por ser un elemento esencial de la proteína de todos los animales y plantas, además constituye el 78% en volumen de la atmósfera. Sí, el aire está constituido por un 78% de nitrógeno y un 21% solo de oxígeno. Bien, a ver, o sea que más de la mitad. Grupo 6A o familia del oxígeno. Decir, también forma cenizas. Grupo 7A no todos son metales. Perdón, a ver, sí, no todos son no metales y se conocen como la familia de los halógenos, palabra que significa formadores de sales. Grupo 8A o grupo 0 se conocen como gases nobles, son gases monoatómicos, incoloros, dianéticos y no reactivos o inertes. Grupo 5B. Pertenece a este grupo el vanadio. Se emplea en la fabricación de acero, añadido al hierro en proporción de 2%. Grupo 6B presenta alto punto de fusión y ebullición. No se oxida con el aire a temperaturas ordinarias y los ácidos los atacan fácilmente. Grupo 7B. A ver, el grupo se compone del magnesio. El grupo se compone del manganeso, renio, tecnesio. Los dos primeros se conocen bien, son susceptibles a formar compuestos en los que intervienen con diversas valencias y pueden actuar como aniones en compuestos ácidos.
Grupo 8B. Este grupo tiene la particularidad de, ya, toda esta parte, ¿ya? Todo lo que está en subrayadito de color amarillo. Los tres. Dice, este grupo tiene la particularidad de agrupar 3 elementos en cada periodo, mientras que en los demás sí se exceptúa el caso de los lantánidos. A cada periodo corresponde un solo elemento por periodo. Bien. Ronda de preguntas. Dice, ¿qué criterios se utilizan para ordenar los elementos en la tabla periódica moderna? Inciso A, su masa atómica. Inciso B, sus propiedades físicas. Inciso C, su número atómico. Inciso D, su electronegatividad. Inciso A. ¿Cuál? ¿Cuál dicen? No le escuché. Ya. Su número atómico. ¿Qué nos dice? No, dice, no le puedo escuchar bien. Ya. Dice, todos los elementos químicos están dispuestos por orden de número atómico creciente y en una forma que refleja la estructura de los elementos. Siguiente pregunta. Ya. ¿Cómo se denominan las filas horizontales en la tabla periódica? Horizontales. Sí. ¿Cómo se denominan las filas horizontales en la tabla periódica? SOA, Periodo. Periodos. familia, inciso B, grupo, inciso C, periodo, inciso D, bloque. Periodo. Periodos. Perfecto. Con la letra N. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué representa el grupo en la tabla periódica? Inciso A. ¿Qué representa el grupo en la tabla periódica? El inciso A, el nivel de energía principal más alto ocupado por los electrones. Inciso B, elemento con la misma masa atómica. Inciso C, elementos con el mismo número de electrones en el último nivel de energía. Inciso D, elementos con similar punto de ebullición. C. C. A ver, La C. denme un momento. Ya. Elemento con el mismo número de electrones en el último nivel de energía. Siguiente periodo. Ya. ¿Cuál es la recomendación de la UIQPA? Para numerar a los grupos de la tabla periódica. Inciso A. UPAC. ¿Ya? ¿Qué dice? Inciso A, usar letras y números romanos. Inciso B, usar solo números romanos. Inciso C, usar numeración secuencial con números arábicos del 1 al 18. Inciso D, usar símbolos químicos. Inciso C. La C. Bien. ¿Qué nos dice el texto? A ver, ¿dónde está? Dice, recomienda usar una numeración secuencial con números arábicos del 1 al 18. Actualmente se utilizan una combinación de ambos sistemas. Al nombrar un grupo,
Por ejemplo, el grupo 7A se lo nombraría como 17. Vamos. ¿Cuál es la principal característica de los elementos del grupo 1A? 1A, el primero. Inciso A. Ya, son gases C. inertes. Inciso B. Tienen baja reactividad. Inciso C. Son metales suaves y muy reactivos químicamente. Inciso D. Forman iones con carga +2. Inciso C. La C, Lisa. Sí. A ver. Ahora sí. Bien. Ya, este creo que es el último. Denme un momento, por favor. Bien. A ver. Propiedades periódicas. A ver, ¿qué nos dice? Ya. Las propiedades periódicas son de suma importancia, puesto que su conocimiento permite predecir el comportamiento químico de los elementos. Por ejemplo, está el radioatómico, lo lo que es electronegatividad, afinidad electrónica. Bueno, vamos a verlo a cada uno de ellos. Radioatómico. ¿Qué nos dice? Es la distancia es la distancia entre el centro del núcleo y el último nivel de energía. Por ejemplo, va aumentando el radio atómico en cuanto va subiendo eh, el número de capas de electrones. Bien, y así también va disminuyendo de derecha a izquierda. Por ejemplo, a ver, aquí. Nosotros tenemos el número atómico de litio. ¿Cuánto es su número atómico de litio? 2. ¿No ve? 2. Número atómico es 2. Entonces su configuración electrónica va a ser un S2. Ahí termina, ¿no ve? A 13 ver, dice. su número atómico de litio, perdón. Muy bien, 3. Entonces esto está mal. Ahora sí, 3. Entonces, su configuración sería un S2, 2S1, ¿verdad? Ya, entonces su radio atómico, por ejemplo, aquí está el núcleo atómico con 3 electrones, perdón, 3 protones y, y está compuesto por un primer orbital que tiene 2 electrones. Ya. Y por un segundo orbital que tiene solamente un electrón. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, por ejemplo, el de rubidio. No, mejor el de sodio. Sodio, Na, ¿cuánto tiene número atómico? Sodio tiene 11. 11. Ya, su configuración electrónica va a ser un S2, 2S2, y hasta ahí me acuerdo, 2S2, 2P6, 2P6, hasta ahí es 10, 3S1. Hasta ahí ya es 11, ¿verdad? Bien. Sodio, ya, a ver, aquí vamos a dibujarlo. Sodio tiene
en su núcleo 11 protones, ¿ya? Y está conformado por un primer orbital con 2 electrones, un segundo orbital con 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y un último orbital donde tiene solo un electrón, ¿ya? Entonces, como pueden ver, a medida que va subiendo la capa de valencia, va aumentándose la capa de valencia en forma de horizontal, vertical. Entonces, va aumentándose su capa de valencia, ¿verdad? Entonces, como el núcleo, nosotros sabemos que positivos con negativos se atraen. Entonces, por ejemplo, en el caso del litio, como están más cerca, se van a atraer más. Y en el caso de sodio, no va a pasar eso porque están alejados. Entonces, por eso que litio, su radio atómico es más pequeño y en el caso de sodio es mucho más grande. ¿Por qué? Porque el litio tiene sus protones y tiene los electrones y entonces como están más cerca, los atrae más. Sin embargo, sodio no está tan cerca, es por ello que no los atrae con la misma fuerza que lo hace litio. ¿Por qué? Porque los tiene más cerca. Bien, es por eso que su radio atómico, en función que vayan subiendo el nivel de energía, va aumentando su radio atómico. Ahora, también aumenta el radio atómico de derecha a izquierda, ahora sí. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, ya vamos a borrar esto de acá. Vamos a borrar esto de acá. Por ejemplo, a ver, flúor. ¿Cuánto es su número atómico? 9. Flúor tiene 9. ¿Cuál es su configuración electrónica? Un S2, 2S2, 2S2, 2P6, no, 2P5, ¿no? Ya, vamos a hacer, ya. Flúor tiene 9 protones en su masa atómica, en el núcleo. ¿Cuántos electrones tiene? Tiene un primer nivel con 2 electrones, un segundo electrón, perdón, una segunda capa con ¿cuánto? 5 más 2, ¿cuánto es? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como sabemos, todos los elementos quieren estar estables. Entonces, ¿qué es más fácil para flúor? ¿Ganar electrones o perder electrones? Por ejemplo, nosotros siempre, los elementos quieren llegar al octeto. ¿Cuánto nos falta para llegar a 8? 1. Entonces, para flúor va a ser más fácil ganar electrones o perder electrones, si queremos llegar a una estabilidad. Ganar. Ganar electrones, ¿verdad? Entonces, por eso, es por eso que se comprime más lo que es el radio atómico. Bueno, tiende los protones, ahora sí, los protones tienden a querer agarrar un electrón que nos falta. Entonces van en busca de ese electrón. Entonces, por eso es que su radio atómico es mucho más pequeño. Entonces, como podemos notar en la tabla periódica, todos los no metales tienden a tener un radio atómico pequeño. ¿Por qué? Porque a ellos solamente les falta un electrón hasta 2 para llegar al octeto. Entonces lo que hacen es atraer a ese electrón que les falta. Es por eso que su radio atómico
aumenta de derecha a izquierda. ¿Ya? De esta forma. Va aumentando. El radio atómico se cuenta o se mide desde el centro del núcleo atómico hasta el último orbital. Ya, del centro hasta el último orbital. Su radio atómico. Bien, listo. Eso es lo que es en cuanto a radio atómico. Vamos, siguiente diapositiva. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Sí, Lice. Positivo. A ver, positivo. Denme un momento. Denme un momento. Dicen que hay sala de espera y no, pero no veo yo ni uno. Un ratingo, por favor, dicen, denme un minuto, yo no. Hace 20 minutos era. Bien, dicen, continuemos. Afinidad electrónica. Ya vamos a ver. ¿Qué nos dice? Dice, es la capacidad ya, de energía desprendida o liberada cuando un elemento aislado y en estado gaseoso capta un electrón en su último nivel de energía. Es la cantidad de energía desprendida. Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos un elemento, ya, si nosotros tenemos, por ejemplo, a este elemento como sodio, sodio, ¿dónde está? ¿Cuántos electrones tiene sodio? Sodio, tiene 11. Por ejemplo, si nosotros tenemos a sodio con número atómico de 11, tiene 11 protones y en su primer nivel tiene 2, en su segundo nivel tiene 11. 2 tiene 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el tercer nivel tiene 11. Hasta aquí es 10, 1. Un electrón. ¿No ven? Si realizamos la configuración electrónica, es 2S2, perdón, 1S2, 2S2, 2P6 y 3S1. Ya. Entonces, como para sodio es más fácil para poder estar estable, es más fácil perder ese electrón. Entonces, cuando pierde este electrón, va a desprender una energía, ¿ya? Va a desprender energía. Por ejemplo, puede ser exotérmica o endotérmica. Desprende calor y cuando es endotérmica, absorbe calor.
Bien, entonces es esa capacidad que tienen los elementos. Por ejemplo, dice que va a su afinidad, la cantidad de energía que va a desprender va a ser de arriba a abajo, va a ser mayor, y de izquierda a derecha va a ser mayor. Bien. No, ¿dónde está? Ya, continuemos. Eso es lo que es la afinidad, bueno, afinidad electrónica. Después está energía de ionización. ¿Qué nos dice? Se define como la cantidad de energía necesaria para desprender un electrón periférico de un átomo aislado en un estado gaseoso. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí al litio. ¿Ya? Es la cantidad de energía necesaria para desprender ese electrón. Por ejemplo, dice que va disminuyendo en cuanto va subiendo su número, o perdón, la capa atómica. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí al litio, que su número atómico es de 3, entonces su configuración va a ser 1s2, 2s2. ¿No ven? Aquí vamos a dibujar al litio. ¡Chan! Tiene 3 protones. No dicen ¿Sí? 2S1, dice. 3 tiene 4, está poniendo Lice. Ay, gracias. A ver, vamos a borrar este es 3. Vamos a ver, 1. Es 1, 1, 1. Ahora sí. Ya. En la primera capa de valencia tiene 2 electrones. En la segunda tiene un electrón. Un electrón. Ya. Entonces, como este electrón está, bueno, como estos, como sabemos, ¿no ve? Que los positivos y los negativos se atraen, entonces los 3 electrones que tiene el litio tiende a atraer a ese un electrón que lo tenemos, ¿ya? Por eso es un poco complicado eh, eh, tomar ese electrón. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, con potasio? Aquí lo vamos a hacer. Potasio, su configuración electrónica es, perdón, su número atómico es 19. Por lo tanto, su configuración electrónica va a ser 1s2, 2s2. A ver, ayúdame. 2p6. Tengo que llegar a 19. Hasta aquí voy 10. 3s2. Ya, pelado, papá. Ya, pelado el chino. A ver, hasta ahí voy 10. 10, 8. Falta. 4s2. 3d 11, 19. A ver, a ver, a ver. Está 4S1. 4S1, hasta ahí nomás. Ah, ya. Denme un Tito momento. nomás faltaba ahí. Entonces Ahí, 4s1. Ah, perfecto. Muy bien. 4s1. Hasta ahí. Ya. Entonces, como vemos, de potasio, nosotros tenemos aquí, vamos a dibujarlo. Potasio tiene 19 protones. En su primera capa de valencia tiene 2 electrones, ¿ya? En su segunda capa de valencia tiene hasta, a ver, 8 3. electrones, ¿ya? En su tercera capa de valencia tiene, a ver, 8 electrones. Y en su última capa de valencia, que es el cuarto, tiene un electrón. Entonces, como tenemos uno y sí o sí intentan los elementos estar estables, entonces para poder estar con el octeto es más fácil perder ese electrón.
a rubidio, lo cede fácilmente. ¿Por qué? Porque él quiere estar estable. Todos los elementos quieren estar estables, quieren llegar al octeto. Entonces, para rubidio es más fácil perder este electrón que llegar al octeto. Entonces, por eso que en cuanto va subiendo su número o su capa de valencia, ¿Por qué no? su capa de Pues la había orbitales, echado ese, mira, de entonces, galleta. ¿Dónde? a En ver, el piso. Profe Yuli, vamos, nos estamos enterando de algo. Ya no vamos a volver chismosos ahora. Bien, entonces en cuanto va aumentando ya la capa de valencia, perdón, la capa de los orbitales, entonces es más fácil perder ese electrón. ¿Por qué? Los elementos quieren estar estables. Todos los elementos quieren estar estables, quieren llegar al octeto. Entonces es por eso que de arriba hacia abajo va disminuyendo. Y de izquierda a derecha va aumentando. ¿Ya? Lo que es la energía de ionización. Bien, creo que hasta ahí es todo esto. Tenemos siguiente diapositiva o nos falta. Electronegatividad. Bueno, aquí ya nos presentan una tabla. ¿Qué nos dice? Se define como la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones cuando forma parte de un enlace iónico. Por ejemplo, como podemos ver en nuestra tabla, en la tabla periódica, es más fácil para los no metales atraer un electrón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de cloro, en su última capa de valencia, ¿cuántos electrones tiene? 7. Entonces, para llegar al octeto, ¿cuánto le falta? 1. Entonces, para los no metales, es mucho más fácil atraer un electrón. Es por eso que aumenta lo que es la electronegatividad de izquierda a derecha. ¿Ya? Y también de arriba a abajo va a disminuir. Ya. Bien. Igual, nosotros podemos notar que su electronegatividad, por ejemplo, de los metales son bajitos. Y de los no metales son altos, especialmente el de flúor, que tiene como electronegatividad 4, o sea que es altísimo. Todos los no metales tienen alto. ¿Sí? Son altos, a comparación de los metales. Bien. Tenemos ronda de preguntas. Esta vez vamos a terminar temprano, no como los anteriores talleres. Nos hemos tardado mucho. Y ahí con esto estamos terminando esta segunda unidad, tercera unidad, ¿verdad? Sí, tercera unidad. ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Qué propiedades periódicas permite predecir el comportamiento químico de los elementos? Inciso A, la densidad. Inciso B, punto de fusión. Inciso C, la estructura electrónica de sus átomos. Inciso D, la conductividad térmica. ¿Cuál es la inciso C. respuesta? La sé. La C. Estructura Perfecto. electrónica. Muy bien. La estructura electrónica de los átomos. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué sucede con el radio atómico al moverse de arriba hacia abajo con un grupo de la tabla periódica? De arriba a abajo. Inciso A, permanece constante. Inciso B, aumenta. Inciso C, disminuye. Inciso D, fluctúa sin patrón definido. De arriba a La abajo. C. La B. Ya. Disminuye. Inciso C, dice. Habíamos... Disminuye. A ver, vamos a ver. Aumenta.
Aumenta. Vamos a ver. O tienen sus libros a mano. Ya, aumenta. Habíamos comentado que de arriba a abajo va a aumentar. ¿Por qué? Porque a medida que se va aumentando la capa de valencia, los protones no tienden a atraer a los electrones, no los atrae, pues ya está ya el último atrae, entonces no los atrae. Es por eso que como que los libera, por así decirlo. Entonces va creciendo en cuanto va subiendo su número atómico, perdón, su número de orbitales va aumentando, ¿ya? Va aumentando, ¿ya? Vamos. A ver, ¿qué nos dice? Dice, los radios atómicos aumentan de arriba hacia abajo en un grupo. Al aumentar la capa las capas eléctricas y decrecen de izquierda a derecha en un periodo. Bien. Dice, ¿cuál es la relación entre el tamaño de un catión y el tamaño de su átomo neutro correspondiente? De un catión y el tamaño de su átomo neutro correspondiente. Ya. El catión es más grande, el catión, inciso B. El catión es más pequeño, inciso C. Son del mismo tamaño, inciso D. El tamaño depende del tipo de catión. Inciso A. El inciso A. Ya. O sea, al estar atrayéndolo, o sea, cuando ya llega por ejemplo, supongamos el del caso de, a ver, el de sodio. Si sodio tiene número atómico 11. Ya, entonces, por lo tanto, en su última capa de valencia tiene un electrón. 10, 10, 10, 10, 1, 3s1, sí, ya tiene uno. Entonces es más fácil perder ese electrón y por lo tanto, al estar estable, van a comprimirlo. O sea, va a tratar de que no perder esos electrones. O sea, de no perder esa estabilidad, digamos, en el que se encuentra. ¿Ya? Por eso. Dicen, ¿a qué se refiere su átomo neutro? Todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica están en estado neutro. ¿Qué quiere decir? No tiene, o sea, más 1, más 2, menos 2, eso. Todos están en estado neutro. Por ejemplo, Así dice, gracias. por ejemplo, vamos a realizar uno. El más pequeño, berilio. Berilio tiene como número atómico 4, o sea, 4 electrones. ¿Ya? 4 electrones. Ya está en estado neutro. Ahora, ¿qué pasa si berilio pierde 2 electrones? ¿Qué pasa si berilio pierde 2 electrones? ¿Mm? ¿Va a ser? Se Más convierte 2. en un cation. Exacto. Más 2. ¿Ya? Entonces va a ser un ion, puede ser positivo o negativo, un cation o un anión. Ya. Pero todos los elementos en la tabla periódica están en estado neutro, neutro, cero. Ya a eso se refiere. Vamos. Siguiente pregunta. ¿Qué nos dice el libro? Ya. El tamaño del catión en ion positivo es menor que el del átomo neutro, correspondiente en el caso de un anión,
Ion negativo, el tamaño es mayor. Esto se debe a que un catión pierde electrones de su última capa electrónica y el anión gana electrones en el último nivel. Híjole, vamos, continuemos. Ya. ¿Qué dice? Ya, hasta aquí ya hemos terminado todo lo que es la unidad 3, sí, 3, ¿ya? Vamos a realizar dos rondas de preguntas. ¿Está bien? 2 a 5 rondas. ¿Está bien? Y ahí lo vamos a terminar. ¿Está bien? ¿O quieren que lo terminemos todas las preguntas? Porque ya nos falta mucho para las 6. ¿Bien? Ya ustedes me dicen. Vamos, primera pregunta. Ya, hasta aquí ya se terminó. ¿O tienen alguna pregunta o comentario? Los escucho en este momento, antes de pasar a esta parte. ¿No tienen pregunta? Bien. Pasemos. Dice, número 1. Moseley determinó que las propiedades de los elementos son función de, inciso A, números atómicos, inciso B, el número molecular, inciso C, la masa atómica, inciso D, el número de neutrones. Inciso A. Los números atómicos. Perfecto. Siguiente pregunta. Dice, es el conjunto de elementos dispuestos en líneas horizontales y se clasifican en cortos y largos. Inciso A, familia. Inciso B, periodos. Inciso C, grupos. Inciso D, series. Periodos. Inciso B. Muy bien. Se me fue la señal, dicen. Hace ratito estaba diciéndole, preguntaba del berilio que estaba explicando. Se me fue la señal, el wifi se me fue. Ay, disculpa. No pasa nada, Licen. ¿Tiene alguna pregunta? Le decía del berilio de la anterior diapositiva, en este caso, en sí, digamos, los que pierden tendrían que ser cationes, ¿no ve? Para, eso le estaba diciendo. En la Ya. anterior diapositiva estaba explicando de berilio. Sí, si pierden los electrones, por ejemplo, si va a perder electrones, se van a volver positivos. ¿Ya? Si pierden electrones, son positivos. Y si ganan electrones, o sea, si por ejemplo, el que más eh, tiende a agarrar electrones es el cloro, el bromo, el flúor. Entonces, agarra un electrón, ¿verdad? Entonces se vuelven negativos, ¿ya? Aniones. Y si son positivos, cationes. ¿Sí? Sí, está bien, sí, entiendo eso, sino que no le ¿Qué pasa? entendía bien la pregunta del átomo neutro. Ahí decía la profe, igual no sé a qué se refería. Eso no, eso como que estaba ahí, no le entendía Sí, la ya claro, pregunta. perfecto. Eso, después de los cationes, aniones, C, digamos, cuando uno pierde, gana, digamos. Pero esa la pregunta no se entendía, creo, ahí. Ah, ya, la pregunta no se entendía. Bueno, todas las preguntas que ahorita estoy mostrando se encuentran en el texto, ¿ya? Toda esta parte, esta última, que son alrededor de, ay, no me acuerdo, son alrededor de 15 a más preguntas, se encuentra en el texto, que es de toda la unidad. Entonces, lo que estamos haciendo son esas preguntas, estamos resolviendo ese cuestionario. Ahora, los que yo he dado en el transcurso de toda la unidad fueron realizadas por mi persona, ¿ya? Entonces, sí,
Dice, Puede ser que sea un poquito confuso, pero pues sí, habría que resolver esas preguntas, ¿verdad? Ya que nos están mostrando en el texto. en el texto yo le impreso las que son de evaluación que dicen, ¿lo ves? Pero no hay esas preguntas, lo que usted está ahorita diciendo. Puede ser que De esas verdad. preguntas. Está, justamente es eso, es esta. A ver, ¿dónde estamos? No, es que no tienen página nuestros textos, no tienen página. Y pues bueno, si vamos todos a la unidad Ya, 3 al final, son esas. ya, A ya, ver, ya, unidad, listo. a ver, vamos a ver, evaluación. A ver, este es el número 2. Es el conjunto de elementos, sí. La primera pregunta. A ver, esta es la 2. Vamos a ver. La del átomo neutro, esa digo yo. Esta de acá dice, ¿no? No, esta fue realizada por mí, por mi persona. No, esta no. Sí, a eso me refería hace ratito yo, esa no la encontraba. Sí, 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 es. Ya, Ya. ya, listo. Esa Ya. usted la hizo. Sí, sí, sí. Todas estas que están dentro de la unidad, yo las he hecho. ¿Ya? Yo las he realizado. Estas de aquí, bueno, entonces, ¿todos tienen problema con esta pregunta? Si quieren, se las puedo cambiar. No hay lío. Está bien, queremos que nos explique sobre el átomo neutro, por favor. Ya. El átomo neutro son todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica. ¿Ya? Están con su número de electrones, o sea que ni más ni menos. Es exacto. Digamos, por ejemplo, el de sodio tiene 11 y son 11. No ha perdido ni ha ganado. Neutro se mantiene ahí. Con 11 electrones. Por ejemplo, el de oxígeno tiene 8 electrones. Entonces, 8, ¿no ve? Entonces, van a estar los 8 electrones. Pero, ¿qué pasa si, a ver, oxígeno? Oxígeno tiene 8 electrones. A ver, denme un momento. Oxígeno 8. Vamos a realizar su configuración electrónica. S2, hasta ahí voy 4. 2P, 4. Ya. Ahora, 4. Entonces, por ejemplo, a ver, nosotros tenemos, este es el núcleo. En el primer orbital están 2 electrones. Ya, en el segundo orbital está 6 electrones. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 6. Usualmente el oxígeno tiende a absorber o, bueno, a agarrar o atrapar electrones porque es más fácil llegar a 8 que perder esos 6 electrones que tiene en su última capa de valencia. Entonces viene un metal cualquiera y pues le da esos 2 electrones. Perdón, denme un momento, vamos a ver. Denme un momento. Vamos a ver. Licen, Ya, ahora sí. Ahora sí. Licen. Ya. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Dígame, 5, 6, 7. Lo que entendí que el átomo Dígame, neutro es, por decir, un elemento puro que no está activado, que no está en reacción, ¿verdad? también, ajá, también. Y en caso de que le hacemos reaccionar, bueno, dentro del átomo neutro estarían los cationes y los aniones, ¿sí? Podría ser, ajá, catión o anión, cualquiera de los dos. Ajá, entonces en ese caso el catión que es más pequeño siempre, ¿no? Que el átomo neutro. Va a depender, ¿No? sí. Sí, lo que pasa, por ejemplo, en este caso, si... Depende de lo que gane y depende de lo que pierda, entonces, de lo que pierde. Así es, ¿no Sí, ves? sí, Lisa. Ya estoy entendiendo la pregunta. Ya. Muy bien. Ya, entonces, por ejemplo, este elemento de oxígeno es neutro. ¿Por qué? Porque están completos sus electrones
que son 8. Ahí, nada más, no está reaccionando nada. Ahí está, ya solito. Ahora, ¿qué pasa si gana estos 2 electrones? Gana 2 electrones para completar el octeto. Ya, entonces, ¿qué va a hacer? Va a sumar electrones. Va a venir aquí 2 electrones más. ¿Qué se va a volver? ¿Anión o catión? Anión. Anión. ¿A ver? Porque va a ganar electrones. Bien, ¿vieron? Sí. Entonces está reaccionando. Bien. Entonces, ¿estamos claros ahí? Sí. Ya. Vamos a volver a esta tanto. parte de aquí. No tanto. Ya. ¿En qué parte, Lice? Ya. Átomo neutro es cuando no está reaccionando con nada, no pierde, no está ganando ni un electrón. O sea, se mantiene, por ejemplo, si oxígeno tiene 8 electrones, va a estar con sus 8 electrones, nada más. Nadie lo va a, o sea, no va a estar reaccionando. Está, como dijo la Licen, ahí nomás, sin reaccionar. No pierde Soltero, ni gana digamos. enterito. O sea, es exacto. Está Neutro. solterito. Exacto, sí, soltero. O sea, ahí los tienes, ¿bien? Pero sí, algunos elementos tienden a atraer electrones y otros tienden a ceder electrones, ¿ya? Entonces, a un inicio están así, solitos con sus elementos, con sus electrones característicos, ¿bien? Ahora, una vez que ya reaccionen, o por ejemplo, si en caso pierde electrones, se va a volver un catión, y si gana electrones, se va a volver un anión. Entonces, es ahí donde no son neutros. ¿Bien? Eh, Y su ya. tamaño, Estamos. disculpe, su tamaño del catión Ah, entonces sería ya. más. Ah, ya, ya. Estamos hablando del tamaño. Sí. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, ¿no ves? Estábamos hablando, como está con los 8 electrones, digamos que ya agarró los 2 electrones que le faltaba, entonces ellos van a intentar estar estables, entonces no perder, entonces va a disminuir, va a agarrarlos, digamos. Si en caso, por ejemplo, asumiendo de que los 6 electrones haya hidrógeno cedido, entonces su capa ¿cómo se llama? Su capa de valencia, entonces va a ser menor también, pues, ¿no? Sí, porque va a estar menos una capa de todito se los ha cedido, pero usualmente con oxígeno no pasa eso. Lo que pasa eso es con los metales, ¿ya? No pasa eso con oxígeno. Tiende más que todo a atraer, porque es un no metal. Ahí dice, pues no ve, el tamaño del catión, dice ion positivo es menor, y en cambio del anión, ion negativo, el tamaño es mayor. Entonces tendría que ser para Es mayor. todo. Claro. Ah, ya, claro, ya, está bien. Ya, sí, ya. Ahora sí, ¿estamos bien? Ya, creo que nos hemos un poco chipado acá, ¿no? Ya. A ver, o nos vamos un poquito revisando más esta parte. A ver, ¿cómo la hacemos? El estado neutro, bueno, el átomo neutro sería más grande que el catión porque el catión pierde electrones, ¿verdad? Y el anión sería más grande porque gana. Así, ¿verdad? Así como dice en el texto. ¿No ve? Ya. Sí, lo dicen así como dice en el texto. Sí, no sé más cómo explicarle.
Eh, a ver, un ejemplo más. Un ejemplo más. A ver. mm, magnesio, manganesio, magnesio. A ver, tiene 12, muy grande. 15, nitrógeno. Nitrógeno tiene 7. Ya. Mm, ya. Por ejemplo, nitrógeno. Nitrógeno tiene 7, ¿verdad? 7, 7 número atómico. Y su configuración es un S2, 2S2, a ver, 2S2. Vamos 4, 2P, 6. Hasta ahí tengo 10. No, quiero 7. ¿Cuánto me falta? 3. Ya. ¿Cómo le hago aquí? Todo está rayado. A ver, aquí. Este es un núcleo. En el primero está 2 electrones. En el segundo tenemos 4, no, 5. A ver, vamos a ver otro color. 1, 2, 3, 4, 5 electrones. Bien, ya. Entonces, como nos dice el tamaño del catión, o sea, son los positivos, ion positivo es menor. Entonces, el catión es positivo. ¿Cuándo se va a volver un catión? Cuando pierde sus electrones. ¿No ve? Entonces, supongamos que nitrógeno, supongamos que pierda toda esta parte de acá. Supongamos que pierda todos los electrones de esta capa de acá. Tan, lo pierde. Su radio, ¿qué dice? Catión es menor que el átomo neutro. Por ende, al perder toda esa parte, su radio va a ser menor. Porque, a ver, hasta ahí me están entendiendo, ¿ves? ¿O no? A ver, ya entonces va a quedar ese tamaño ahorita como está. Ya perdió toda la última capa de valencia. ¿No ve? Ha disminuido porque ya lo ha perdido todos los electrones que tenía. Ya, asumiendo que haya perdido los 6 electrones. ¿Hasta ahí estamos, Lisen? Sí, Ya. Está Ahora, bien, Lice. ya. Ahora, vamos. Continuemos. Tenemos esta parte de acá. Ahora, en eso ya hasta ahí estamos, ¿no ve? Que si en caso pierde los electrones, va a disminuir su radio. Ahora, ¿qué pasa si gana electrones? Vamos, otra vez, nuevamente al estado neutro. Nitrógeno tiene, ¿cuánto nos falta? 5. A ver, vamos a dibujar los 5 electrones. 1, 2, 3, 4, 5 electrones. Ahora, supongamos que, bueno, nitrógeno tenemos 7. 7. Entonces vienen otros elementos, otros electrones y dice, aquí nos dice, en caso de que un ion negativo, dice, en caso de un anión, perdón, o sea, ion negativo, el tamaño es mayor. Bien, entonces, en este caso, va a ganar electrones, dice. Va a venir, por ejemplo, nitrógeno reacciona con, por ejemplo, hidrógeno, uno metal, o, perdón, sí, con hidrógeno, con un oxígeno o un metal. Entonces va a ganar electrones, va a venir aquí y aquí. Entonces, por ende, su tamaño va a aumentar. ¿Ya? Ya van a estar con sus 8 electrones.
en la última capa de valencia. No va a disminuir como en el caso que hubiésemos perdido los 6 electrones a un principio. Se está manteniendo. Ya en este caso, el tamaño no va a ser tan significativo mucho, ¿ve? Porque son 2 electrones que ha ganado. ¿Ya? En este caso del nitrógeno. Hasta ahí, Lisen, ¿me han entendido? ¿Lisen? Sí, sí. Ya. Ahora, ¿estamos bien? Positivo. Seguimos. Perfecto. ¿Continuamos? Sí, listen, sigamos. Vamos. Perfecto. Ahora sí. Ya, esta parte ya la hemos visto. Vamos a llegar hasta 5 preguntas, ¿ya? Esto es de acá, en un conjunto de elementos después de... Ya, esto ya lo hemos visto. Ya. Vamos a llegar hasta 5 preguntas. ¿Está bien? Y ahí vamos a descansar. Ya, Bien. Listo. Los elementos que forman una familia tienen propiedades semejantes porque tienen, inciso A, igual número de electrones, B, igual valor de no es N, ya, N, igual número de electrones, inciso, perdón, nuevamente, dice, inciso A, igual número de electrones, inciso B, igual número de orbitales, o sea, N, inciso C, igual número de electrones en el último nivel, inciso D, igual número de átomos. Los elementos que C. forman una familia. La C. Sí. Perfecto. Siguiente pregunta. Cuando un elemento en estado gaseoso capta un electrón a la variación de energía que produce, se llama, cuando capta un electrón, atrae, ¿no ve? Energía de ionización, energía química, afinidad electrónica, electronegatividad. Capta. Inciso D. Capta, atrae. Ya. A ver, cantidad de energía desprendida o liberada. A ver qué dice. Capta en... Ya. Afinidad electrónica. Cantidad de energía desprendida o liberada cuando un elemento aislado o en estado gaseoso capta un electrón en su último nivel de energía. Ya, el último. Con esto descansamos, ¿ya? Los 4 elementos más electronegativos son, inciso A, potasio, rubidio, estroncio y bismuto. Inciso B, francio, cesio, bario y aluminio. Inciso C, cadmio, calcio, ¿no? Sea calcio, mercurio, litio y berilio, Magnesio. Inciso D. La D. flúor, oxígeno, La flúor, D. nitrógeno. La de- Perfecto. La D de dedo. Muy bien. Bien. Ahora vamos a descansar. Bien. Hasta aquí. Hay más preguntas. Por si acaso, ustedes lo van a revisar. Todo esto con calma. ¿Ya? Lo revisan. Hay más. De esto hay hartísimo. De las diapositivas lo va a mandar al grupo, ¿no, Lisa? Las diapositivas. Esta mañana, sí, les debo las diapositivas. Ahorita se los voy a mandar en este momento. Denme un momento. De Ya, esto Millicam de yo le aquí ya. dije cuál es el test, Liz. Es nomás el del Millicam, del electrón. Era nomás Eso 1,50 por 10 a la menos 19. Yo igual le revisó. Eso ya la era corrijo. verdadero. Sí, Ajá, lo he verdadero. corregido. Ya está bien eso. Ya. Sí, yo también ya lo corregí y se los voy a pasar en este preciso momento. Dejar de compartir. Denme un momento. A ver.